El almirante Zektar presionó su mano con garras contra el frío metal de su silla de mando. Sus ojos amarillos miraban fijamente las pantallas que mostraban el espacio vacío alrededor de la estación espacial más grande del Consejo Galáctico. Todo parecía demasiado normal. El Imperio Borton había estado observando este sector durante más de 200 años. Nada cambiaba nunca aquí. Las mismas rutas de patrullaje, las mismas señales silenciosas de mundos distantes, los mismos informes aburridos a diario. Zar a veces se preguntaba por qué se molestaban en mantener naves aquí. Entonces sonó la alarma. El almirante teniente Vexa gritó desde su puesto. Su voz se quebró de miedo. Algo grande viene del sistema Sol. La sangre de Zar se heló. El sistema Saúl, la zona prohibida. El lugar donde mantenían a los humanos encerrados en su pequeño planeta azul. No se suponía que ninguna nave viniera de allí. Muéstrame alguna vez. Zar gruñó. La pantalla principal se iluminó con las lecturas de los sensores. Los números no tenían sentido. Algo masivo se movía hacia ellos a una velocidad imposible. Era más grande que su crucero de batalla más grande. Más grande que cualquier cosa en su base de datos militar. Señor, las lecturas de energía. La voz de Vexa tembló. Esta cosa tiene más poder que toda nuestra flota combinada en toda la galaxia. Otros comandantes alienígenas veían los mismos datos aterradores en la estación de batalla Krex. El jefe de guerra Gri golpeó su panel de control con tanta fuerza que se quebró. La nave diplomática Sarini envió señales de emergencia a su mundo natal. Incluso el antiguo alto mando Borton comenzó a mover naves desde sectores distantes. Los humanos se acercaban. El capitán Jake Morrison se paró en el puente de la US Retribution y observó cómo las estrellas cambiaban de rayos de luz a pequeños puntos. Finalmente habían llegado a su destino después de meses de viaje a través de la oscuridad entre mundos. «Sácanos de aquí más rápido que la velocidad de la luz». Jake ordenó. Su voz era tranquila y firme, como siempre en los momentos importantes. Bajando a velocidad normal. Ahora, el capitán dijo, Lisa Park desde su estación de navegación. Era joven para un trabajo tan importante, pero Jake confiaba completamente en ella. Lisa los había traído hasta aquí sanos y salvos a través de un espacio desconocido. La enorme nave se estremeció ligeramente al desacelerar a través de las ventanas del puente. Jake pudo ver la estación espacial alienígena a lo lejos. Era enorme, con extraños diseños y luces. Que ningún humano había visto de cerca antes. Ryan. ¿Están nuestras armas listas, Jake? Preguntó Ryan. Cole levantó la vista de su puesto de control de armas. Todos los sistemas. Capitán Verde, cañones de plasma cargados y listos, tubos de misiles cargados, generadores de escudo a máxima potencia. Jake asintió. Bien, Amy, ¿cómo están nuestros motores? La ingeniera jefe Amy Watson revisó sus pantallas. Funcionando perfectamente, señor. Los nuevos motores de fusión cuántica funcionan mejor de lo que esperábamos. Podríamos superar cualquier cosa que tengan. Durante siglos, las razas alienígenas habían observado la Tierra desde las sombras. Tenían naves escondidas tras la Luna y puestos de escucha en asteroides distantes. Se decían a sí mismos que estaban protegiendo la galaxia de los peligrosos humanos. Decían que los humanos eran demasiado violentos, demasiado impredecibles para ser admitidos entre las estrellas pacíficas, pero en realidad tenían miedo. Habían visto lo que los humanos se hacían entre sí. Las guerras, las armas, las luchas interminables. Vieron a los humanos dividir átomos y construir cohetes mientras seguían lanzando lanzas a sus enemigos. Vieron una especie que podía crear arte hermoso un día y armas terribles al siguiente. Así que construyeron un muro invisible alrededor de la Tierra. Derribaron cualquier nave humana que intentara irse. El sistema solar se aseguraron de que ningún humano supiera jamás sobre la vasta civilización que existía más allá de su alcance. Creían que estaban a salvo. Jake caminó hacia el frente del puente y observó la estación alienígena. «Habrán un canal de comunicación», dijo. El teniente Alex Turner trabajaba en su estación. «Canal abierto, capitán, estamos transmitiendo en todas las frecuencias». Jake respiró hondo. Este era el momento que lo cambiaría todo. «Atención, naves alienígenas. Soy el capitán Jake Morrison, de la nave Retribución de la Tierra Unida. Venimos en paz, pero no seremos ignorados». Ya en la nave de mando Boran, el almirante Zar escuchó la voz humana hablando su idioma a la perfección. Las computadoras de traducción entendieron las palabras sin problemas,
pero el significado detrás de ellas le hizo temblar las manos. ¿Cómo saben nuestro idioma? Bexica susurró. Zakta. No respondió. Estaba demasiado ocupado mirando la nave humana. Era hermosa y aterradora a la vez. El casco era de metal gris oscuro que parecía absorber la luz de las estrellas cercanas. Los puertos de armas se alineaban a sus lados como los dientes de algún monstruo antiguo. La nave parecía construida con un solo propósito, la guerra. Señor. Recibimos informes de todo el sector. Otro oficial dijo, todas las naves en un radio de 50 años luz están detectando esto. Las lecturas de energía están fuera de nuestros mapas en el puente del Dr. Retribution. Kevin Hayes estaba estudiando la estación alienígena a través de sus instrumentos. Capitán. Estoy detectando acumulaciones masivas de energía en esa estación. Están activando los sistemas de armas. Jake asintió. A ver. ¿Nos están apuntando? Todavía no, señor, pero definitivamente se están preparando para la pelea. Amy Watson parecía preocupada. ¿Deberíamos levantar los escudos? Jake pensó por un momento. Todavía no, no queremos parecer amenazantes. Hizo una pausa y casi sonrió. Más amenazante de lo que ya somos. La verdad es que la retribución fue diseñada para parecer amenazante. Los mejores ingenieros de la Tierra la construyeron tras estudiar toda la tecnología alienígena que pudieron conseguir durante décadas. Los humanos habían estado recolectando los restos de las naves alienígenas que se estrellaron en la Tierra. Aprendieron cómo los alienígenas construían sus naves y luego crearon algo mejor, algo más aterrador. Las razas alienígenas construyeron sus naves para la exploración y el comercio. Las hicieron cómodas y eficientes. Los humanos construyeron la retribución para sobrevivir a cualquier cosa que la galaxia pudiera lanzarle. Todos los sistemas tenían respaldos. Todas las armas tenían fuentes de alimentación redundantes. La nave podía perder la mitad de su casco y seguir luchando porque eso era lo que hacían los humanos. Sobrevivieron. La capitana Lisa Park dijo en voz baja, «Estamos recibiendo una transmisión de la estación alienígena». Jake se ajustó el uniforme y lo puso en la pantalla principal. La imagen del almirante Ztar apareció ante ellos. El alienígena se veía exactamente como lo describían los informes de inteligencia, alto, delgado, de piel amarillenta y ojos grandes. Vestía un uniforme cubierto de condecoraciones. Eso probablemente significaba que era importante, pero Jake podía ver el miedo en esos ojos alienígenas. «Nave humana», dijo Zakar con cuidado y formalidad. «Estás violando la ley galáctica. Regresa a tu sistema natal inmediatamente». Jake sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Almirante Zar, supongo. Te hemos estado observando. Nos observas desde hace mucho tiempo. Esas leyes que mencionaste, nunca las aceptamos. El rostro del alienígena palideció. ¿Sabes quién soy? Sabemos muchas cosas que dijo Jake. Sabemos sobre el Consejo Galáctico. Sabemos sobre tus bases secretas en nuestro sistema solar. Sabemos que nos has mantenido atrapados en la Tierra como animales en una jaula. Zakar abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Jake continuó, esos días se acabaron. Almirante, la humanidad está ocupando su lugar entre las estrellas, te guste o no. Por toda la galaxia, los comandantes militares alienígenas observaban sus pantallas con horror mientras los humanos. La nave simplemente se quedó allí esperando. No atacó. No huyó. Simplemente esperó como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. La galaxia había pasado siglos temiendo este día. Ahora finalmente había llegado, almirante. Las manos de Zar temblaron al cortar el enlace de comunicación con la nave humana. El puente de su nave de mando quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de las máquinas y la respiración acelerada de su tripulación. Todos miraban la pantalla principal, donde la oscura silueta de la nave de guerra humana esperaba como un monstruo dormido. Contáctenme con la línea de emergencia del Consejo Galáctico. Zar ordenó con la voz quebrada a pesar de sus esfuerzos por sonar tranquilo. Prioridad Alfa, díganles que los humanos han roto la contención. Teniente Vexa. Trabajó frenéticamente en su puesto. Señor, las cámaras del Consejo son un caos. Todos los representantes de las especies intentan hablar a la vez. Todos reciben los mismos informes. Estamos en toda la galaxia. Las reuniones de emergencia comenzaban en docenas de idiomas diferentes en las ciudades de Cristal de Serena. Primer consejero.
Tikura reunió a su personal diplomático alrededor de una pantalla holográfica que mostraba la nave humana. Su gente era conocida por todo el Galaxia por su capacidad para resolver problemas mediante el diálogo y el compromiso. Pero al observar el diseño angular de la nave humana, se preguntó si hablar sería suficiente. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Le pidió ayuda. Nuestro informe de inteligencia decía que los humanos aún usaban cohetes primitivos. La piel de la ayudante palideció de preocupación. Consejero, nuestra última observación directa de la Tierra fue hace 50 años. Confiamos en sensores automatizados. Después de eso, los humanos debieron aprender a ocultar su tecnología en el mundo bélico de Krexar. El comandante de Guerra Gris caminaba de un lado a otro frente a sus mapas de batalla. Los Krex eran lo más parecido a una raza guerrera en la galaxia, pero ni siquiera ellos habían librado una guerra real en más de 300 años. Sus conflictos eran más como eventos deportivos con reglas y jueces. Gris murmuró para sí mismo: una nave humana tiene a toda la galaxia corriendo asustada. Dejó de caminar y miró a sus oficiales. ¿Qué nos dice eso de nosotros? Su segundo al mando, un joven Krex llamado Toruk, habló. Con cuidado, señor. Quizás deberíamos centrarnos en lo que nos dice sobre ellos. El capitán Hake Morrison, sentado en su puesto de mando, observaba las naves alienígenas que se movían a su alrededor. Llegaban más naves cada hora, pero ninguna se acercaba demasiado. Formaban un círculo suelto alrededor de la nave humana, como lobos. Observando a un oso, el capitán dijo: estoy contando 47 naves alienígenas. Diferentes diseños, diferentes especies. Intentan rodearnos. Hake asintió. ¿Alguna de ellas tiene armas? Algunas tienen sus sistemas defensivos activos, pero nada agresivo. Sin embargo, parecen más asustadas que el teniente Alex Stern, enfadado. Levantó la vista desde su estación de comunicaciones. Señor, recibimos cientos de intentos de transmisión. La mayoría en idiomas que nuestras computadoras aún no pueden traducir, pero algunos se escuchan con claridad. ¿Qué dicen? El rostro de Alex era sombrío, principalmente variaciones de por favor, no nos haga daño y que desea en el puente. Lisa Park estaba estudiando los patrones de movimiento de la flota alienígena. Capitán, no están tomando formaciones de ataque. Esto parece más bien un muro. Como si intentaran impedirnos ir a otro lugar. Hake casi sonrió. Todavía creen que pueden contenernos. Amy Watson habló desde su estación de ingeniería. Señor, nuestros sensores pasivos están captando datos interesantes de sus naves. Sus sistemas de armas están décadas por detrás de lo que esperábamos y sus diseños de motores. Hizo una pausa, con aspecto perplejo. Capitán, no creo que construyan naves para luchar. ¿A qué se refiere con mirar esto? Amy dijo, enviando datos a la pantalla principal. Sus cascos son delgados. Sus sistemas de energía priorizan la comodidad sobre el rendimiento. Estas naves fueron diseñadas para la exploración y el comercio, ni siquiera para el combate. Sus naves militares se parecen más a ciudades flotantes que naves de guerra. El Dr. Kevin Ayes se unió a la conversación, que coincide con lo que aprendimos de las naves alienígenas estrelladas en la Tierra. Estas especies nunca tuvieron que luchar por la supervivencia como nosotros. Encontraron mundos pacíficos y crecieron sin depredadores naturales. Hake comprendió de inmediato que nunca aprendieron a construir armas porque nunca las necesitaron. Esta comprensión fue a la vez tranquilizadora y preocupante. Las civilizaciones más avanzadas de la galaxia habían pasado siglos temiendo a los humanos, pero no tenían experiencia real en la guerra. Eran como niños jugando con soldados de juguete, mientras que los humanos se habían forjado en el fuego de un conflicto real. En la estación del Consejo Galáctico, finalmente se convocó una sesión de emergencia. Representantes de docenas de especies llenaron la gran cámara. Sus diversas formas de comunicación crearon una sinfonía de clics, silbidos y tonos electrónicos. La consejera Tisera, de los Arini, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Compañeros, nos enfrentamos a una crisis sin precedentes en nuestra historia registrada. El protocolo de contención humana ha fallado. Una de sus naves ahora se encuentra en nuestro sector de guerra más seguro. Apareció la imagen del comandante Griggs. En la pantalla de comunicación de su distante consejero de nave, con todo respeto, esto no es solo un fallo de contención, es un completo fallo de inteligencia. Nuestro informe decía que los humanos eran incapaces de viajar más rápido que la luz, pero su nave cruzó media galaxia para llegar hasta nosotros. Un anciano Borton llamado Zanit,
el anciano del consejo, levantó una mano temblorosa. Quizás nuestra evaluación de las capacidades humanas era incorrecta. La cámara quedó en silencio durante 3 siglos. La comunidad galáctica había operado bajo la suposición de que los humanos eran una especie primitiva y violenta que necesitaba ser aislada por la seguridad de todos. La aparición de la retribución desafió todo lo que creían saber. ¿Qué sabemos de la nave? Tura le preguntó al almirante Zar. La voz se escuchó por los altavoces. Es enorme, consejero, el doble del tamaño de nuestras naves más grandes. Las lecturas de energía sugieren una capacidad armamentística mucho mayor que cualquier otra en nuestras bases de datos y el diseño. Hizo una pausa. Parece que fue construido específicamente para la guerra contra la retribución. Jake Morrison estaba haciendo sus propias evaluaciones. Alex, ¿puedes acceder a sus redes de comunicación? Alex. Los dedos de Turner se movieron rápidamente sobre sus controles, trabajando en ello. Capitán, su. El cifrado es bastante básico. Debería tener acceso a sus canales generales en 1 hora. Bien, quiero saber qué dicen de nosotros. Lisa Park se apartó de su estación. Capitán. Estamos recibiendo una solicitud formal de comunicación de algo llamado Consejo Galáctico. Quieren establecer contacto diplomático directo. Jake consideró. ¿Son ellos? Los que mandan aquí. El Dr. Kevin Hayes consultó sus archivos basándose en nuestra inteligencia. Son lo más parecido a un gobierno galáctico. Representantes de todas las especies principales los presentaron. La pantalla principal cambió para mostrar el interior de la cámara del Consejo Galáctico. Jake pudo ver docenas de diferentes especies alienígenas, todas observándolo con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el terror. La consejera Tisa habló primero. Capitán Morrison. Soy la consejera Tura de los Arini, en nombre del Consejo Galáctico. Les doy la bienvenida a nuestro espacio. Jake notó que no sonaba muy acogedora. Gracias, consejera. Aunque debo decir que esto no se siente como una bienvenida. Se siente más como si estuviéramos rodeados. Las naves que los rodean son para su protección. Tesora dijo con cuidado. Protección de lo que la pregunta flotaba en el aire. Jake pudo ver a los representantes alienígenas mirándose entre sí, tratando de averiguar cómo responder. O la voz del comandante Griggs rompió el silencio. Capitán, tal vez deberíamos hablar con claridad. Su especie tiene reputación de ser violenta. La galaxia está preocupada por la expansión humana. Jake se inclinó hacia adelante en su silla. Preocupaciones basadas en lo que nos han estado espiando durante siglos, pero... Nunca has hablado con nosotros. Tomaste decisiones sobre la humanidad sin preguntarnos qué queríamos. Amy Watson le susurró a Jake. Senor. Alex está captando sus comunicaciones internas. Están aterrorizados. Algunos hablan de evacuar sistemas estelares enteros. Jake asintió, pero mantuvo su atención en la consejera alienígena, Tisa. Déjame aclarar algo, no vinimos aquí a conquistar a nadie. Vinimos porque estamos cansados de ser prisioneros en nuestro propio mundo. Pero tu nave, el anciano Sanit, dijo con voz temblorosa, está claramente diseñada para la guerra. Sí, lo es. Jake admitió, aprendimos hace mucho tiempo que si quieres la paz, debes estar preparado para la guerra. Todo niño humano conoce esa lección. Aparentemente es una que la galaxia olvidó. Los representantes alienígenas intercambiaron miradas preocupadas. Empezaban a comprender que su mayor temor también podría ser su salvación. Los humanos no eran solo guerreros. Eran guerreros que entendían el valor de la paz, pero primero la galaxia tendría que ganársela. Jake Morrison se levantó de su silla de mando. Creo que es consejero. Es hora de que tengamos una conversación cara a cara. ¿Está dispuesto a reunirse con nosotros? El silencio que siguió resonará por toda la galaxia durante generaciones. Capitán. Jake Morrison observó los rostros preocupados de los miembros del Consejo Alienígena en su pantalla. Su silencio se prolongó durante largos segundos. Pudo verlos susurrándose. Sus extrañas miradas se movían de un lado a otro mientras intentaban decidir qué hacer. Estoy esperando una respuesta, consejero, dijo Jake con calma. La consejera Tisera finalmente habló. Capitán Morrison, una reunión cara a cara sería algo sin precedentes. Ningún humano ha pisado jamás una estación del Consejo Galáctico. Bueno, Jake respondió, supongo que hoy es un día para romper precedentes en el puente de su nave. Ryan Cole levantó la vista de su puesto de armas.
Capitán, estoy leyendo. Masivas acumulaciones de energía en toda la flota alienígena. No nos tienen en la mira, pero definitivamente se están preparando para algo. Jake asintió. Ya lo esperaba. Tienen miedo. Ryan asusta a la gente. Hacen cosas impredecibles. Volvió a la pantalla. Consejero. Creo que necesitamos mostrarte algo que te ayude a entender a qué te enfrentas. ¿Qué quieres decir? Tikura preguntó, aunque su voz sugería que ya temía la respuesta. Jake. Se giró hacia Ryan Cole. Ryan, quiero que apuntes a la luna muerta del sistema Kepler, la que está a unos 12 minutos luz. Desde aquí, las manos de Ryan se movieron sobre sus controles, apuntando a la luna. Capitán. La lanza de plasma se carga por toda la flota alienígena. Los operadores de sensores comenzaron a gritar advertencias. Las lecturas de energía provenientes de la nave humana estaban subiendo a niveles imposibles. En la nave de mando Borton, el almirante Zakar observaba sus instrumentos con creciente horror. Señor, teniente. Vexa dijo con una voz apenas por encima de un susurro, los niveles de potencia estaban bien. Si disparan esa arma cerca de nuestras naves, lo sé, dijo Zar. Señalen a todas las naves para que retrocedan. Retirada de emergencia. Distancia máxima en la estación del Consejo Galáctico. Cada representante alienígena observaba las lecturas de sus sensores. La nave humana consumía más energía que toda su estación en una semana. El capitán Morrison dijo con urgencia. ¿Qué hace? Le estoy mostrando por qué las palabras por sí solas no funcionan, respondió Jake. Ryan, dispare cuando esté listo. Disparando ahora, señor. En el EOM, una lanza de plasma estalló desde el conjunto principal de armas del Retribution. Era un rayo de energía pura, al rojo vivo y de un brillo cegador. Cruzó el espacio vacío entre la nave y la luna distante en segundos. La luna simplemente desapareció donde antes había un trozo de roca de la mitad del tamaño de la luna de la Tierra. Ahora no había nada más que polvo y vapor en expansión. Las lecturas de energía de la explosión se registraron en sensores de 3 sistemas estelares. En el puente del Retribution, la tripulación observó la destrucción con calma profesional. Habían probado la lanza de plasma antes, pero nunca a plena potencia. Incluso Jake quedó impresionado por los resultados. El objetivo fue eliminado. El capitán Ryan informó con naturalidad. En toda la flota alienígena, el silencio se apoderó de toda la tripulación. La tripulación de cada nave observaba sus sensores intentando comprender lo que acababan de presenciar. Un solo disparo de la nave humana había destruido un cuerpo celeste. El comandante Griggs fue el primero en romper el silencio. Su voz llegó a través del canal de comunicación, temblorosa e insegura. Eso fue solo un arma, respondió Jake. Sinceramente, una de varias. Sí, y esta ni siquiera es nuestra nave más avanzada. Comandante, la Retribución es nuestro primer intento de construir una nave de guerra interestelar. Tenemos otras en construcción en casa. Las implicaciones de esta declaración resonaron por las flotas alienígenas como una onda expansiva. Si este monstruo de nave solo hubiera estado allí, al primer intento, ¿de qué serían capaces sus intentos posteriores en la estación del Consejo Galáctico? El anciano Zanit se desplomó en su silla flotante. Su mente ancestral intentó procesar lo que acababa de ver. Susurró, ¿cómo es posible tal poder? El doctor Kevin Ayes respondió desde el puente de la Retribución. Tuvimos buenos maestros. Anciano, cada nave alienígena estrellada que aterrizaba en la Tierra nos enseñaba algo nuevo. Aprendimos de su tecnología y luego la mejoramos. Amy Watson añadió, también teníamos motivación que ustedes no tenían en la Tierra. Si sus armas no son lo suficientemente buenas, mueren. Si sus naves no son lo suficientemente rápidas, pierden. Hemos estado perfeccionando el arte de la guerra durante miles de años mientras ustedes aprendían a explorar en paz. La consejera Tsura recuperó la voz. Capitán Morrison, seguramente no piensa usar esas armas contra mundos poblados. La expresión de Jake se puso seria. Consejero, déjame aclarar algo, los humanos no hacen la guerra a los civiles. No destruimos planetas llenos de inocentes, pero tampoco nos enjaularán como animales peligrosos. El teniente Alex Turner habló desde su estación de comunicaciones. Capitán, estoy interceptando transmisiones desde toda la galaxia. La noticia de lo que acabamos de hacer se está extendiendo rápidamente.
Algunas especies ya están empezando a evacuar sus mundos fronterizos. Lisa Park revisó sus pantallas de navegación. Señor, estoy rastreando a más de 200 naves que se alejan de este sector. Están huyendo. Jake suspiró. Esto no era lo que quería, pero era lo que esperaba. El miedo es un maestro poderoso, dijo. Pero no es una buena base para una paz duradera en el mundo natal de los Kreeks. Se convocaron consejos de guerra de emergencia por primera vez en siglos. Líderes militares que solo habían luchado en batallas ceremoniales de repente se encontraron planeando una guerra real contra un enemigo que podía destruir lunas con un solo disparo. ¿Cómo luchamos contra algo así?, preguntó el general Besnar, mirando fijamente. En las exhibiciones tácticas de guerra, la imagen del comandante Griggs apareció en la pantalla desde su nave. No combatamos. General, rezamos. Nunca tendremos que retroceder. En la estación del Consejo Galáctico, los representantes mantenían acaloradas discusiones en docenas de idiomas. Algunos querían rendirse de inmediato. Otros abogaban por reunir a todas las naves de guerra de la galaxia para un ataque masivo. Algunos sugirieron simplemente abandonar toda esta región del espacio. La consejera Tisa pidió orden. Necesitamos pensar con claridad. Dijo, el pánico no nos servirá. Piensen con claridad. Guerra. La voz del comandante Griggs atravesó el ruido. Acaban de borrar una luna de la existencia. ¿Cómo podemos pensar con claridad sobre eso? Jake Morrison escuchó suficiente de sus discusiones a través de comunicaciones interceptadas para comprender su dilema. Abrió un canal para dirigirse directamente a ellos. Consejeros, comandantes, representantes del Consejo Galáctico. Comenzó, puedo oír su miedo y lo entiendo, pero se están perdiendo el punto más importante. La charla alienígena se apagó mientras escuchaban. No vinimos aquí a destruir sus mundos ni a conquistar a su gente, continuó Jake. Vinimos a unirnos a la comunidad galáctica, en igualdad de condiciones. La manifestación que acabas de presenciar no fue una amenaza, sino una declaración. ¿Qué clase de declaración? Tura preguntó con cuidado. Los días de mantener a la humanidad encerrada han terminado. Pueden aceptarnos como socios o pueden intentar luchar contra nosotros, pero ya no pueden ignorarnos. Amy Watson monitoreaba las formaciones de naves alienígenas. Capitán, algunas de sus naves están apagando sus armas. Otras mantienen posiciones defensivas, pero no actúan agresivamente. El Dr. Kevin Hayes estudió los patrones de comunicación. Señor, creo que están empezando a comprender. Se están dando cuenta de que si quisiéramos destruirlos, ya lo habríamos hecho. Jake asintió. La pregunta ahora es si son lo suficientemente inteligentes como para elegir la cooperación sobre el conflicto. El teniente Ben Davis, en la estación táctica, informó, Capitán, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del Consejo Galáctico. Quieren discutir los términos de una reunión formal. Jake sonrió por primera vez desde su llegada al espacio alienígena. Ben los comunicó. El consejero Tia apareció en la pantalla de nuevo. Su expresión era diferente, ahora seguía preocupada, pero también curiosa. Capitán Morrison, si aceptamos esta reunión, ¿qué garantías nos puede dar? Las mismas garantías que le doy a cualquiera. Vecino, respondió Jake. Trátanos con respeto y haremos lo mismo contigo. Intenta enjaularnos de nuevo y aprenderás por qué la Tierra produjo una especie que podía construir naves como esta. Los representantes alienígenas se miraron. Empezaban a comprender que tenían dos opciones: aceptar a la humanidad como un miembro igualitario de la comunidad galáctica o afrontar las consecuencias de intentar mantener su fallida política de contención. El comandante de guerra Griggs habló primero. Capitán, en nombre de la Kreeks y Gemini, solicito formalmente una reunión diplomática para discutir los términos de la coexistencia. Uno por uno, los demás representantes de las especies sumaron sus voces. La era del aislamiento humano estaba terminando, estuviera la galaxia preparada o no. Jake Morrison miró a las estrellas y sonrió. Consejero, esto es, hablemos. La sala de reuniones de la estación del Consejo Galáctico era la cámara diplomática más grande del espacio conocido. Había albergado tratados de paz entre docenas de especies y acuerdos comerciales que moldearon sectores enteros de la galaxia, pero nunca había celebrado una reunión como esta. Mientras el capitán Jake Morrison cruzaba la esclusa de aire desde su lanzadera, seguido de 6 miembros de su tripulación, los extraterrestres habían insistido en protocolos de seguridad, dispositivos de escaneo y acuerdos de inmunidad diplomática. Jake había aceptado todo,
pero notó que ninguno de los guardias extraterrestres parecía cómodo con los humanos. «Capitán Morrison», dijo la consejera Tessa, levantándose de su asiento en la mesa curva, «bienvenido a la estación del Consejo Galáctico». Jake miró alrededor de la sala. Representantes de 12 especies diferentes estaban sentados a la mesa. Sus diversas formas creaban un extraño arco iris de colores y figuras. Reconoció la mayoría de ellas de los archivos de inteligencia que la Tierra había recopilado durante décadas. «Gracias por aceptar reunirnos», dijo Jake. Mientras tomaba asiento a la mesa, su tripulación se acomodó detrás de él. Sus sencillos uniformes negros parecían simples comparados con la elaborada vestimenta de los diplomáticos alienígenas. La DRA. Sarah Kim, la xenobióloga de la nave, estaba sentada a la derecha de Jake. Era la primera vez que veía tantas especies alienígenas en persona, e intentó no fijarse en sus inusuales rasgos. A la izquierda de Jake estaba el comandante Tony Lewis, un exmarine que mantenía la vista en constante movimiento, atento a amenazas que probablemente no existían. El comandante de guerra Griggs habló primero. «Capitán, antes de comenzar las negociaciones formales, debo preguntar cuántas naves como la suya tiene la Tierra». Jake sonrió levemente. «¿Por qué quiere saberlo, comandante?» «Porque eso determinará cómo evoluciona esta conversación». Griggs respondió: «Honestamente, es justo». Jake dijo que la Retribución es nuestra primera nave de guerra interestelar, pero no nuestra. Tenemos 5 más en construcción, cada una diseñada para ser mejor que esta, y planeamos 20 más después. Los representantes alienígenas se removieron incómodos en sus asientos. «Almirante». Thar se inclinó hacia adelante. «Capitán. Eso parece una gran concentración militar para una especie que dice querer la paz». Amy Watson habló desde atrás de Jake con respeto. «Almirante. Lleva 300 años apuntando armas a nuestro planeta. Pensamos que deberíamos tener alguna forma de defendernos». Lisa Park añadió: «Nuestras naves no son solo para luchar, están diseñadas para la exploración, la investigación y el establecimiento de colonias. Queremos extendernos por las estrellas como lo hicieron ustedes hace miles de años». La anciana Sanit levantó una mano temblorosa. «Pero, capitán, la historia bélica de su gente nos preocupa. ¿Cómo sabemos que no traerá esa violencia a la galaxia?» La DRA. Sarah Kim respondió esta vez: «Anciano, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cuándo fue la última vez que su especie luchó en una guerra?» Zana pensó por un momento. Quizás hace 800 años, una disputa por derechos mineros se resolvió mediante arbitraje. Y usted, el comandante Gree, el guerrero Krex, miró avergonzado. «Nuestro último conflicto real fue hace más de 1000 años. Hemos tenido batallas ceremoniales desde entonces, pero nada serio». Sarah asintió. «Eso explica muchas cosas. Los humanos luchan en guerras, no porque las disfrutemos, sino porque tenemos que hacerlo. Nuestro planeta es hostil. Evolucionamos junto a depredadores y competidores que querían matarnos. La guerra nos enseñó a ser fuertes, pero también nos enseñó el valor de la paz». Jake tomó la explicación que todo niño humano aprende sobre los costos de la guerra en libros de historia llenos de imágenes de ciudades en ruinas y fosas comunes. «Sabemos lo que sucede cuando la diplomacia falla. Por eso preferimos hablar primero y luchar solo cuando es necesario». El consejero Tyura miró perplejo. «Pero su nave, capitán, está claramente diseñada para la guerra, no para la exploración». El comandante Tony Lewis respondió: «Señora, ¿de dónde venimos? Hay un viejo dicho: vean Pacham para Bellum, si quieren la paz, prepárense para la guerra. El ejército más fuerte suele ser el que nunca tiene que luchar». Amy Watson mostró una pantalla holográfica que mostraba el diseño de la Retribución. «Observen la construcción de nuestra nave. Sí, tiene armas poderosas, pero también cuenta con instalaciones médicas avanzadas, laboratorios científicos, capacidad de fabricación y espacio habitable para colonos. Está construida para luchar si es necesario, pero diseñada para construir si es posible». Los representantes alienígenas estudiaron la pantalla con creciente interés. Sus propias naves eran naves militares especializadas para la defensa, naves científicas para la investigación, naves coloniales para el asentamiento. Nunca habían pensado en combinar todas estas funciones en un solo diseño de guerra. El comandante Griggs se reclinó en su silla. «Su gente es más práctica de lo que esperábamos». Jake dijo que durante siglos nos mantuvieron atrapados en un mundo. Aprendimos a aprovechar al máximo los recursos limitados. El Dr. Kevin Ayes se unió a la conversación a través de un enlace de comunicación desde la Retribución.
Si me permiten añadir algo, capitán, nuestro análisis de la tecnología alienígena muestra que su especie se desarrolló en entornos muy diferentes a los nuestros. Muchos de ustedes evolucionaron en mundos con abundantes recursos y pocas amenazas naturales. Nunca tuvieron que competir por la supervivencia como lo hicieron los humanos. El anciano Sanit asintió. Lentamente, esto es cierto. Nuestro mundo natal siempre ha sido pacífico. Desarrollamos la ciencia y la filosofía porque teníamos el lujo del tiempo. Eso no es una debilidad, dijo Jake. Pero sí significa que te acercas a los problemas de forma diferente a como los vemos nosotros. Buscan compromiso y cooperación porque esas estrategias funcionaron en sus mundos. Nosotros buscamos fuerza y preparación porque esas estrategias funcionaron en los nuestros. La voz del teniente Alex Turner llegó a través del sistema de comunicación. Capitán, estoy monitoreando las redes de noticias galácticas. La noticia de nuestra llegada se está extendiendo rápidamente. Algunos planetas están en pánico, pero otros sienten curiosidad. Hay solicitudes de 17 especies diferentes que piden contacto directo con la Tierra. Consejero, Tura parecía preocupado, capitán. Si su gente comienza a establecer relaciones con especies individuales, podría desestabilizar toda la estructura política galáctica. Jake consideró esto. Consejero, tal vez su estructura política necesite algunos cambios. Han estado tomando decisiones sobre la humanidad sin preguntarnos qué queríamos. Eso ya no va a funcionar. Amy Watson añadió, no intentamos desmembrar su comunidad galáctica. Solo queremos ser parte de ella como iguales, no como prisioneros. Guerra. El comandante Gree golpeó la mesa con la mano, pero no con enojo, sino como el gesto de alguien que acababa de comprender algo importante. Tienen razón, les dijo a los demás extraterrestres, los hemos estado tratando como niños que necesitan protección contra objetos afilados, pero no son niños, son adultos con sus propios objetos afilados. Lisa Park sonrió ante la comparación. Comandante, esa podría ser la mejor manera en que alguien haya descrito a los humanos. La DRA. Sarakim abrió sus notas. Si vamos a trabajar juntos, necesitas entender cómo funciona la sociedad humana. Tenemos más de 200 naciones diferentes en la Tierra, pero logramos unirlas para esta misión. No somos una mente colectiva como algunas especies. Discutimos, no estamos de acuerdo, competimos, pero cuando nos enfrentamos a una amenaza externa, nos unimos. La amenaza externa somos nosotros. El almirante Zar dijo en voz baja, la amenaza externa es el aislamiento. Jake corrigió, convirtieron la Tierra en una prisión. A los humanos no les va bien enjaulados. El comandante Tony Lewis se levantó y caminó hacia la ventana que daba al espacio. ¿Quieres saber la verdadera diferencia entre los humanos? Y el resto de la galaxia, miren allá afuera. Señaló las estrellas. Ven. Un espacio vacío esperando ser explorado. Vemos fronteras esperando ser conquistadas. No mediante la violencia, sino mediante la determinación. La anciana Sanit habló pensativa. Quizás eso es lo que la galaxia necesita. Nos hemos acomodado. Quizás demasiado cómodos. Hemos dejado de traspasar los límites. La consejera Tsura miró a sus compañeros representantes. Capitán Morrison. ¿Qué proponen exactamente? Jake se inclinó. Membresía plena en el Consejo Galáctico para la Tierra. Comercio abierto y relaciones diplomáticas. Libertad para explorar y establecer colonias en espacio no reclamado. A cambio, compartiremos nuestras tecnologías defensivas y ayudaremos a proteger la galaxia de cualquier amenaza real que pueda surgir. ¿Tecnologías defensivas? El almirante Zactar preguntó. Amy Watson sonrió. El almirante, el arma que destruyó esa luna, que era justo nuestro sistema de lanza de plasma. Tenemos generadores de escudos que pueden proteger planetas enteros, conjuntos de sensores que pueden detectar amenazas desde el otro lado de la galaxia y técnicas de fabricación que pueden construir flotas en una fracción del tiempo que les toma a ustedes. Los representantes alienígenas se miraron entre sí con una expresión de con una mezcla de miedo y emoción, comenzaban a comprender que aceptar a la humanidad como socios podría no solo ser necesario para la supervivencia, sino beneficioso para todos. La guerra. El comandante Griggs fue el primero en hablar. El capitán Morrison, en nombre de Cresgemony, propuso aceptar a la Tierra como miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico. Uno por uno, los demás representantes añadieron su acuerdo. La votación fue unánime. Jake Morrison sonrió y extendió la mano a la consejera Tisura. Bienvenida a la nueva galaxia. La consejera,
Al tiempo que ella le estrechaba la mano, se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. La era del aislamiento humano había terminado. La era de la expansión galáctica estaba a punto de comenzar. 6 meses después de la histórica reunión en la estación del Consejo Galáctico, la galaxia se veía muy diferente a como era antes de la llegada de la humanidad. El miedo que se había apoderado de sistemas estelares enteros estaba siendo reemplazado lentamente por algo inesperado. El capitán Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la recién construida estación diplomática terrestre, observando naves de construcción de una docena de especies diferentes trabajando juntas para construir el primer puesto de avanzada permanente de la humanidad más allá del sistema solar. La estación Bañe estaba suspendida en el espacio cerca. Las rutas comerciales galácticas, un símbolo del nuevo lugar de la Tierra entre las estrellas, dijo la capitana Lisa Park acercándose a él con un bloc de datos en sus manos, los últimos informes del programa de naves coloniales. Jake tomó el bloc y leyó los números. 37 mundos aprobados para asentamientos humanos y 23 especies solicitando colonias conjuntas. Nada mal para 6 meses de trabajo. Lisa sonrió. Sara y yo queremos asociarnos con nosotros en ese mundo oceánico del sector Centauri. Están interesados en nuestras técnicas de construcción submarina y en las grietas. Siguen pidiendo más programas de entrenamiento militar. El comandante Gree dice que su gente ha aprendido más sobre estrategia real en los últimos 6 meses que en los 6 siglos anteriores. Jake rió entre dientes. Los Kreeks habían sido los más ansiosos por aprender de la experiencia militar de la humanidad. Lo que descubrieron fue que la guerra humana no se trataba solo de armas más grandes, sino de pensar de forma diferente, planificar para lo inesperado, prepararse para lo peor y esperar lo mejor. El comandante Tony Lewis había establecido la primera academia militar humana en el mundo natal de los Kreeks. Al principio, los guerreros alienígenas esperaban aprender sobre armas avanzadas y tácticas de batalla. En cambio, se encontraron estudiando la logística de la historia humana y algo que los humanos llamaban guerra asimétrica. Luchar no se trata solo de quien tiene el arma más grande, explicó Tony a una clase de oficiales Kreeks confundidos. Se trata de usar lo que tienes mejor que el enemigo. David venció a Goliat no porque fuera más fuerte, sino porque era más inteligente. Los Kreeks nunca habían oído la historia de David y Goliat. Cuando Tony la explicó, permanecieron sentados en un silencio atónito. La idea de que un oponente pequeño y débil pudiera derrotar a un enemigo poderoso mediante un pensamiento inteligente les parecía revolucionaria. Pero no era solo conocimiento militar lo que la humanidad compartía. La DRA. Sarah Kim había pasado meses trabajando con científicos alienígenas, enseñándoles el enfoque de la Tierra en la investigación y el desarrollo, donde la ciencia alienígena era cuidadosa y metódica. La ciencia humana era agresiva y experimental, se prueba una variable a la vez. Sarah le había dicho a un grupo de investigadores bortianos que eso es muy seguro, pero también muy lento. Probamos múltiples variables simultáneamente y usamos modelos informáticos para analizar los resultados. Es más arriesgado, pero se obtienen respuestas más rápido. Los bortanos se habían mostrado escépticos hasta que vieron los resultados. Proyectos de investigación que les habrían llevado décadas se completaron en meses utilizando técnicas humanas. Surgieron nuevas tecnologías de la colaboración que ninguna especie podría haber desarrollado sola. Amy Watson se había convertido en una celebridad entre los ingenieros alienígenas. Sus conferencias sobre diseño de sistemas redundantes y tolerancia a fallos contaban con la asistencia de miles de seres. Nunca habían considerado que las máquinas pudieran averiarse en momentos inoportunos. Sus naves son hermosas, le había dicho Amy a un grupo de diseñadores de Sarini. Son elegantes y eficientes, pero ¿qué pasa cuando las impacta un asteroide o cuando el sistema de energía principal falla en medio de la nada? Los Sarini nunca habían pensado en tales cosas. Sus naves fueron diseñadas para una galaxia pacífica donde los accidentes peligrosos eran raros. Las naves humanas fueron diseñadas para un universo donde la ley de Murphy dictaba que todo lo que pudiera salir mal, saldría mal en el peor momento posible. Ahora, los astilleros alienígenas estaban incorporando principios de diseño humano. Las nuevas naves se veían diferentes a las elegantes y artísticas naves del pasado. Eran más angulares, estaban más blindadas y con sistemas de respaldo. No eran tan bonitas como los diseños antiguos, pero era mucho más probable que trajeran a sus tripulaciones a casa con vida en el puente del Retribution. El Dr. Kevin Hayes analizaba informes de toda la galaxia. Capitán. Los datos económicos son fascinantes. El comercio entre mundos humanos y alienígenas ha aumentado un 400% en solo 6 meses. Jake no estaba sorprendido.
Los fabricantes aprendieron rápidamente a producir bienes que el mercado alienígena quería, mientras que los productores alienígenas descubrieron que los humanos eran consumidores ávidos de tecnologías que simplificaban la vida. ¿Qué se vende? Best Jake preguntó sobre el lado humano, medios de entretenimiento y productos alimenticios. Aparentemente, las especies alienígenas encuentran emocionantes las películas y la música humanas de maneras que su propia cultura nunca logró, y la cocina humana se está volviendo popular porque usamos más especias y combinaciones de sabores que la mayoría de las especies jamás desarrolladas. De la tecnología médica alienígena, principalmente sus dispositivos de curación están siglos por delante de los nuestros. También sus sistemas antigravedad y equipos de control climático. Las colonias humanas se están construyendo más rápido y con mayor comodidad que nadie esperaba. El teniente Alex Turner levantó la vista de su estación de comunicaciones. Capitán, recibimos un mensaje prioritario de la Tierra. La segunda oleada de naves coloniales está lista para despegar. Sonrió. La primera oleada había transportado a 50,000 humanos a nuevos mundos en toda la galaxia. La segunda oleada transportaría a 200,000 más. Cada nave era más grande y avanzada que la Retribution, diseñada utilizando el conocimiento adquirido durante 6 meses de trabajo con socios alienígenas. ¿Alguna noticia de la exploración? Flotas Alex revisó sus pantallas. El UES Discovery encontró 3 mundos habitables más en el borde exterior. El UES Horizon está mapeando rutas comerciales al sector de Andrómeda y el UES Pioneer. Hizo una pausa sonriendo. El Pioneer ha hecho el primer contacto con una especie que no formaba parte del Consejo Galáctico. Se llaman a sí mismos Celani y están muy interesados en unirse a la comunidad galáctica. Jake asintió con satisfacción. La galaxia se hacía más grande y estaba más conectada cada día. Especies que habían estado aisladas durante milenios estuvieron extendiéndose para unirse a la creciente red de comunicación comercial y cooperación. La capitana Lisa Park dijo que el almirante Chen solicita permiso para comenzar la construcción de la segunda estación diplomática terrestre donde el sistema Vega desea establecer presencia humana. En los sectores exteriores, la almirante Karen Chen había tomado el mando de la flota humana en expansión. Cuando Jake decidió centrarse en deberes diplomáticos, era agresiva y ambiciosa. Todo lo que la galaxia alguna vez temió de la humanidad, pero también era cuidadosa y ética. Todo lo que la galaxia estaba aprendiendo a apreciar sobre la guerra humana. El comandante Gree apareció en la pantalla principal de comunicación. Capitán Morrison. Tengo noticias del mundo natal de los Kregs. Buenas noticias. Espero que Griggs sonriera con una expresión que parecía feroz en sus rasgos alienígenas. Pero Jake había aprendido qué significaba felicidad. El Alto Consejo ha votado para adoptar la doctrina militar humana como base para nuestras nuevas fuerzas de defensa. También solicitamos permiso para construir naves utilizando principios de diseño humano. Permiso concedido. ¿Qué pasa con las otras especies? Los cazadores Bort quieren establecer estaciones de investigación conjuntas. Los Arini están proponiendo programas de intercambio cultural. Incluso los Celani están pidiendo humanos. Asesores para ayudarlos a integrarse en la sociedad galáctica. Jake miró las estrellas. Recordando el día, 6 meses atrás, cuando la Retribución apareció por primera vez en el espacio extraterrestre, la galaxia gritó de miedo, esperando conquista y destrucción. En cambio, encontraron aliados que comprendían que la fuerza sin sabiduría era inútil y que la paz sin la capacidad de defenderla carecía de sentido. El comandante Jake dijo: por favor, informen al Consejo Galáctico que la Tierra acepta todas las propuestas de cooperación ampliada. Amy Watson se acercó con su propio datapad. El capitán, los equipos de ingeniería terminaron de analizar el astillero alienígena en la estación próxima. Dicen que podemos aumentar su capacidad de producción en un 300% utilizando técnicas de fabricación humanas. Háganlo, dijo Jake. Y Amy, asegúrense de que los trabajadores alienígenas entiendan que no intentamos reemplazar sus métodos, sino mejorarlos, dijo la doctora. Sarah Kim. Capitán, he estado pensando en algo hace 6 meses. La galaxia temía que lo cambiáramos todo. Tenían razón. Jake la miró con curiosidad. Es decir, lo cambiamos todo, pero no como esperaban. Pensaron que traeríamos guerra y destrucción. En cambio, trajimos competencia e innovación. La galaxia está más viva ahora que en siglos. La voz del comandante Tony Lewis llegó a través del sistema de comunicación de la Academia Kregs. Capitán,
Tengo 47 oficiales alienígenas recién graduados del curso de tácticas avanzadas. Solicitan asignación a unidades militares conjuntas humanas alienígenas. Jake sonrió. Aprobado, comandante. La galaxia va a necesitar esas unidades, señor, porque Sara tiene razón. Hemos cambiado todo. La galaxia está creciendo de nuevo. Se está expandiendo. De nuevo. Soñando de nuevo y creciendo, las civilizaciones siempre se enfrentan a nuevos desafíos. Lisa Park lo entendió. Inmediatamente piensas que encontraremos amenazas ahí fuera, amenazas reales. Creo que el universo es un lugar grande y peligroso, dijo Jake. Y creo que la galaxia se volvió lo suficientemente fuerte como para manejar lo que encuentre. En la pantalla principal, la imagen cambió para mostrar la construcción de la nave más nueva de la humanidad, la UES Frontier. Era el doble del tamaño de la Retribution, construida con tecnologías de una docena de especies diferentes y tripulada por humanos y extraterrestres. Trabajando codo con codo, Jake Morrison observó cómo la nave tomaba forma y recordó un viejo dicho humano: la mejor defensa es una buena